de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra.
Bienvenidos hermanos a nuestra campaña Like, para tengan una cordial tarde en esta tarde. Y para iniciar nuestro servicio vamos a entonar algunos himnos, vamos a entonar algunos cantos. Vamos a entonar el himno 434. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él, mi Dios y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor, y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él, mi Dios y mi Señor, es todo para mí. Vamos a entonar el himno 181. Una esperanza.
intro. Gloria a nuestro Dios, damos la bienvenida a todos los que están a través de la línea y pues gloria a Dios porque esta mañana estuvo excelentemente bien y esperamos que esta tarde ya, 7 de la noche, un poquito más, podamos estar muchos conectados y podamos dar compartir para que podamos anexarnos más. Bien, con estas palabras vamos a iniciar con una bienvenida de oración. Y quisiera pedirles a todos los que están allí atrás de la computadora, de los celulares, podamos cerrar nuestros ojitos y podamos orar. Vamos a orar. Eterno Creador, Dios Todopoderoso, Santo, Santo, Santo es tu nombre. En esta tarde nos reunimos en cuerpo, mente y alma, conectados al cielo para darte la honra y la gloria. Ya que han sido momentos que hemos esperado durante meses, en el cual estamos contentos y felices porque a pesar de la contingencia, podemos pensar que en este momento podemos llegar más allá, a más personas, a más corazones. Te rogamos, eterno Dios, que todos los que están ahí atrás de los celulares, enfrente de las computadoras y los grupos que están en Villa del Campo, Valle de las Palmas, San Pedro, Ojo de Agua, Girasoles, Vistas del Valle, Fuentes del Valle y Villa del Campo filial, podamos estar gozosos para darte la honra y la gloria a través de tu santa palabra esta tarde. Eterno Dios, bendice a cada uno de nosotros que estamos conectados al cielo para rendirte honra y gloria y de esa manera, Señor, podamos seguir predicando tu santa palabra. Gracias por todo, porque has permitido esta tarde los medios de comunicación y que la plenitud de tu espíritu pueda estar en cada uno de nosotros y en cada iglesia que te escucha, del distrito Ojo de Agua. Dios los bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
La actitud que tienes ante la vida influye en gran manera en cómo funciona tu organismo. Si estás de mal humor o muy triste, es más fácil que te enfermes que si tratas de mirar el lado positivo de las cosas. La mayoría de las enfermedades físicas provienen de la mente. Los enfermos que desean recuperar la salud tienen más posibilidades de lograrlo que aquellos que ya perdieron toda esperanza. Por eso es necesario mantener un equilibrio entre la parte física, mental y espiritual. Una buena manera de lograr esto es por medio de la fe en Dios. Él puede ayudarte a sobrellevar de una manera más fácil los problemas. Orar diariamente, estudiar la Biblia, frecuentar la iglesia regularmente y ayudar a otros son solo algunas de las acciones que pueden ayudarte a mantener una actitud positiva y una salud emocional. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él ha prometido sol todos los días. Él ha prometido un cielo azul. Pero nos promete un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón.
A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo. En la tristeza en gozo cambiará. En la tristeza en gozo cambiará. Muy bien, estamos contentos. ¿Cuánto les gustó el canto? Esta noche pues avanzamos para la gloria de Dios. Esta mañana estuvo muy buena la transmisión, gracias al Todopoderoso y a la plenitud del Espíritu de Dios. Hubieron muchos enlaces. Se enlazó la iglesia de Las Palmas, Villa del Campo, Villa del Campo Filial, San Pedro, Ojo de Agua, Girasoles, Vistas del Valle, Fuentes del Valle. Y esta noche, tarde ya, tenemos el privilegio de escuchar la santa palabra del Todopoderoso en los labios de nuestro orador, el presidente de la Asociación de Baja California, el pastor Juan Hilario Holguín. Para él es el tiempo esta noche, y que preparemos nuestros corazones para escuchar, y que cada 3-5 minutos podamos compartir para que los demás también puedan beneficiarse. Dios los bendiga. Bienvenido, pastor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es para su servidor un privilegio poder estar con ustedes y poder ser parte de la historia de esta semana. Queremos invitar a todos los amigos que en este momento nos están siguiendo, que podamos compartir. Es el momento, hermanos del distrito de Ojo de Agua, es el momento de poder compartir las buenas nuevas con otros. ¿Qué vamos a hacer? Tan solo da compartir. ¿Qué vas a hacer? Háblale a tus amigos, háblale a tus vecinos, háblale a tus familiares, ¿verdad? Háblale a tus intereses y dile, ya comenzó la transmisión. Si no te has conectado, este es el momento. Verifica que estén conectados. Manda un mensaje de WhatsApp, manda un mensaje de texto y diles, ya comenzamos. Esta semana, la semana titulada El Poder de la Esperanza. Juntos vamos a estudiar un tópico. No quiero que se pierdan, amigos que nos están siguiendo, hermanos que nos están siguiendo esta transmisión, no quiero que se pierdan ningún tema. No porque yo vaya a estar predicando, no porque yo vaya a estar compartiendo la palabra de Dios, sino porque la palabra de Dios ya de por sí sola es palabra de vida, ¿sí? Y esta semana el tópico que nosotros vamos a manejar, el tópico que nosotros vamos a tratar tiene que ver con la fe. Vamos a ver diferentes facetas, vamos a ver diferentes caras de la fe, y vale la pena que nosotros vayamos dándole seguimiento. Yo quiero empezar para poder definir la palabra fe, para poder darle como introducción a la semana del poder de la esperanza. Yo quiero dar la definición de lo que dice la Biblia, ¿sí?, acerca de la fe. Y el primer texto que te voy a invitar a que tú puedas buscar, ahí en la pantalla, tú vas a poder ver en la diapositiva. Y dice, lo primero que encontramos allí es lo que dice Hebreos 11:1. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. Y el versículo 6 nos dice, de ese mismo capítulo, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Efesios 6:16 nos dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Sí, la fe también es un escudo. La fe, nos dice Hebreos, es la certeza de lo que se espera. Y nos dice que si nosotros queremos agradar a Dios, dice que sin fe es imposible.
Efesios 6:16 nos dice que es como un escudo que nos ayuda. La fe es un escudo que nos ayuda a repeler los dardos de fuego del enemigo. Y Hebreos 11:36 dice, todos ellos por la fe conquistaron reinos. Y ahí viene una serie de nombres de personajes bíblicos que alcanzaron el éxito porque obtuvieron y tenían fe. Pero ¿sabes que esa lista que aparece en Hebreos 11:33, esa lista está incompleta? Y tú podrás decir, oiga pastor, pero ¿cómo que Hebreos 11:33 está incompleto? ¿Cómo que le hace falta? Pues si es la palabra de Dios. Bueno, déjame decirte que está incompleta, porque en esa lista falta un nombre, y ese nombre es el tuyo. ¿Sí? Es el tuyo. Sigue diciendo la siguiente lámina que estamos compartiendo allí, la siguiente diapositiva, Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí ya encontramos otro elemento. La fe no es una sustancia, no es un poder. La fe, de acuerdo a lo que dice Hebreos 12:2, es una persona. Es una persona. Y es la persona de Cristo Jesús. Es la persona de Cristo Jesús. Sí. Y un sinónimo de fe es esperanza. Así es que por la mañana, quienes nos siguieron en la transmisión, decíamos que la esperanza es una persona. Es la persona de Cristo Jesús. Hebreos nos confirma, nos dice que la fe no es una sustancia, no es un poder místico que por ahí está. No, nos dice que la fe es la persona de Cristo Jesús. Y Hebreos 13:7 nos dice, imitad la fe de vuestros padres. Es decir, la fe también puede ser heredada, es decir, podemos heredar a otros, dice Hebreos 13:7. Y Mateo 17:20, mira lo que dice, que si vuestra fe fuese como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte, échate a la mar, ¿sí? Y el monte entonces se echaría a la mar. Y la pregunta en esta noche, queridos amigos que siguen esta transmisión, ¿de qué tamaño son tus desafíos? ¿De qué tamaño son tus dificultades que estás atravesando? ¿De qué tamaño son tus traumas? ¿De qué tamaño son tus problemas? Porque Mateo 17:20 nos dice que si vuestra fe fuese como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, échate a la mar, y el monte se movería. Así que, queridos amigos, personas, bueno, dice que habían comido como 5,000 personas, sin contar las mujeres ni los niños. Para ese tiempo la cultura, en cuestión de conteo, los niños y las mujeres pasaban a un segundo término. No es así ahora, gloria a Dios por eso. Pero dice ahí el texto que los que comieron fueron como 5,000. Y el versículo 19, un versículo antes, nosotros podemos ver que el milagro que Jesús hizo fue con tan solo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Sí, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Con eso hizo el milagro Jesús. Pero quiero ampliar un poquito más el texto. Quiero que reflexionemos un poquito más en el texto, ya que nos permite hacerlo. Porque el texto, el versículo 21, dice que los que comieron fueron como 5,000. Mas no dice que fueron 5,000. Dice que sin contar a las mujeres ni los niños. La mayoría, hasta hoy en día, las mujeres son más sensibles para las cosas espirituales. Ustedes podrán ir a una congregación, a cualquier iglesia, y tú vas a ver que siempre son más mujeres las que son más sensibles a las cosas espirituales. Y ese día había mujeres allí, el texto lo infiere. Así es que imagínate, y regularmente, casi en todos los lugares, siempre vamos a encontrar en los lugares donde se está llevando un servicio religioso, siempre vas a encontrar más mujeres. Y va a haber algunos casos que hasta es el doble las mujeres. ¿Cuántos te gusta que había allí?
Si había 5,000 hombres, seguramente por lo menos, así muy bajita la mano, así muy conservador, seguramente había unas 7,000 mujeres. Y donde hay mujeres, seguramente hay niños. Y claro que había niños, porque fueron productivas. 10, 12, 15 hijos, 8 hijos. Pero vamos a pensar y ser conservadores. Vamos a pensar que había tres niños por cada mujer. Así que entonces 3 niños por 7, 21. 21,000 niños allí. 7,000 mujeres. ¿Cuántos llevamos? 28. 5,000 hombres. 32. Así que entonces ese día Jesús hizo el milagro aproximadamente de alimentar a 30,000 personas con tan solo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Este ejercicio me lo permite hacer el texto. ¿Sí? 30,000 personas. De tal forma que las personas que presenciaron el milagro que Jesús hizo de alimentar a 5,000 personas con tan solo 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Sí? Los que presenciaron este milagro estaban convencidos que el que había hecho este milagro, que Jesús era el Mesías esperado, que Jesús era la esperanza del pueblo de Israel, ya que en ese momento se encontraba oprimido por el imperio romano. Y vieron en Jesús la esperanza. Este es el Jesús que nos va a libertar. Este es el Mesías que tanto hemos esperado. Y los discípulos, los más cercanos, creyeron que era el momento preciso ver a 30,000 personas reunidas allí y el milagro que habían presenciado. Todos estaban convencidos que Jesús era el Mesías esperado. Y entonces, si tú lees el libro de San Juan, por ahí no sé si me equivoco, a lo mejor mi memoria me falla, pero creo que es el capítulo 6, ¿sí? Donde dice que en ese momento los discípulos dijeron: es el momento preciso, vamos a proclamar Rey a Jesús. Y quisieron proclamar Rey a Jesús porque era el momento interesante, era el momento más importante, era un momento cumbre. Y entonces ellos estaban viendo la forma, estaban haciendo la estrategia, estaban ahí los discípulos haciendo la estrategia para proclamar Rey a Jesús en ese momento. Pero de repente Jesús se acerca a ellos, a este grupito, y les dice: muchachos, dice el versículo 22, enseguida Jesús les dijo: hey muchachos, suban a la barca, adelántense y yo los alcanzo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Los discípulos, cuando escucharon lo que Jesús estaba diciendo, de momento se quedaron como que se voltearon a ver unos a otros. ¿Pero qué fue lo que dijo el Mesías? ¿Pero qué fue lo que mencionó? Pues creo que dijo que nos adelantáramos. ¿Pero qué no se da cuenta el momento que estamos viviendo? Es el momento preciso para proclamar Rey a Jesús. Pero y los discípulos quisieron rebelarse a la orden de Jesús, quisieron rebelarse a la indicación de Jesús, pero Jesús fue firme. Jesús dijo: suban a la barca y adelántense, yo los alcanzo. Los discípulos finalmente subieron a la barca, de mala gana. Y una vez que subieron a la barca, una escritora cristiana relata de manera magistral esta experiencia en el libro Deseo de todas las gentes de Elena de White. Yo te invito, querido amigo, a que solicites informes y solicites este libro, El Deseo de todas las gentes. Es un libro maravilloso. Habla de la vida de Jesús, de su infancia, habla de su ministerio. Y cuando toca este capítulo, cuando toca esta experiencia, ella dice que cuando subieron los discípulos a la barca, atrajeron sobre sí grandes tinieblas espirituales. Y entonces, una vez allí en la barca, comenzaron a razonar de la siguiente forma. Y decía uno decía:
¿no será Jesús acaso un impostor según lo aseveran los fariseos? Otro más decía dentro de sí, y si Jesús es realmente el Mesías, ¿por qué hace su senda tan dolorosa? Otro más decía, sí, yo creo que lo que piensan de Jesús los fariseos es verdad, no es el Mesías. Y entonces no se dieron cuenta, pero llegó un momento en que ya estaban en medio del mar y ya estaban envueltos. Cuando ellos se sumieron en sus pensamientos, no se dieron cuenta que las densas oscuridades llegaron en ese momento. Empezaron a caer grandes gotas de agua. El viento comenzó a soplar de manera brusca, que llegó un momento que ya la pequeña barca estaba azotada por las olas, porque dice el texto, porque el viento les era contrario. Estaban en medio de la oscuridad. Y sabes, esta historia puede ilustrar bien tu vida o mi vida. Hay personas que tienen cierto concepto de Jesús, quieren las cosas buenas de Jesús, quieren las cosas buenas de Dios, pero cuando vienen las pruebas y las luchas, de repente comienzan a navegar en oscuridad, en tinieblas, en tormentas. Esta historia, esta actitud de los discípulos bien puede estar ilustrando tu vida. A lo mejor en esta noche yo le estoy hablando a alguien que está peleado con Dios, a alguien que ha perdido la esperanza, porque lo que pensaba y lo que creía de Jesús, lo que pensaba y lo que creía de Dios, se le ha vuelto contrario. Sí. Yo quiero meditar un poquito en esto, queridos amigos, queridos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Yo quiero que meditemos un poquito en esta historia. Y escribe allí, escribe, ¿qué opinas tú? Tú que estás siguiendo esta transmisión, escribe, ¿qué opinas? ¿Sí? Imagínate, ¿por qué crees tú? Hago la pregunta y puedes escribir allí. Te vamos a ir contestando. Una vez que yo llegue a casa voy a ver la transmisión y te voy a contestar allí. ¿Sí? Pero ¿por qué crees tú que los discípulos querían proclamar rey a Jesús? ¿Por qué crees tú que la gente quería proclamar rey a Jesús? Específicamente, hablemos de los discípulos. ¿Por qué crees que querían proclamar rey a Jesús? Ah, ya sé por qué querían proclamar rey a Jesús. Querían proclamarlo rey porque decían, ¿sabes qué? Jesús merece, ha llevado una vida ejemplar, merece ser el rey. Ah, ¿sabes qué? Jesús ha sido muy bueno con nosotros, que Él merece ser el rey. ¿Tú crees eso? Cuando tú ves la historia de los discípulos, su comportamiento, su actitud, tú te das cuenta que el afán de que Jesús fuese el rey no era para beneficiar a Jesús, es porque estaban buscando sus propios intereses, era porque querían ellos sus propios intereses. Sí, no era realmente porque decían, Jesús merece ser el rey. No, ellos estaban buscando. En algún momento la mamá de dos de ellos se acercó a Jesús y le dijo, Señor, cuando tú llegues a tu reino, cuando tú tomes el reino, cuando tú seas proclamado rey, permite que uno de mis hijitos se sienta a tu derecha y el otro se sienta a tu izquierda. Constantemente, tú puedes ver en los evangelios que los discípulos constantemente, ellos en su actitud estaban buscando ser el mayor. Jesús varias veces les tuvo que decir que el que quisiera ser mayor tendrá que ser vuestro servidor. Y querían proclamar rey a Jesús por motivos egoístas. Pero cuando sus motivos egoístas, cuando sus intereses personales ve que se están esfumando, porque los discípulos ven que es el momento preciso, que Jesús no se da cuenta que es el momento preciso para proclamarlo rey, en ese momento sus esperanzas, sus intereses personales comienzan a esfumarse. Y a veces sucede así también con algunos de nosotros.
A veces algunos pensamos, a veces algunos decimos, yo esperaba de Jesús. A lo largo de estos años que yo he caminado en la vida cristiana, he encontrado a muchísimas personas que dicen, yo deposité mi confianza en Dios y me ha fallado. Yo le he pedido a Dios esto y aquello y no se ha cumplido. Y hay personas que en cuanto ven que sus intereses personales, los intereses pueden ser válidos, pero al final de cuentas son intereses egoístas, que nada más estamos pensando en beneficiarnos. Pero cuando la tormenta viene, entonces nosotros abandonamos la fe o dejamos de confiar en Dios. He conocido a muchas personas que dicen, no, pastor, mi vida sigue siendo igual con Dios o sin Dios. Cuando yo traté de seguirlo, cuando yo traté de aceptarlo, me falló. Pero sabes, nos dice la historia que los discípulos subieron y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Sí. Y sabes, llegó un momento que los discípulos estaban a la deriva. Llegó un momento que los discípulos ya estaban abandonados a su suerte. Me extraña, ¿saben por qué? Porque la mayoría de los discípulos se dedicaban al navío antes de seguir a Jesús, antes de ser discípulos de Jesús. La mayoría de ellos se dedicaba a la pesca, al navío. Y más de una vez habían sorteado una tormenta. Más de una vez ya habían estado en medio del mar con tormentas. Ellos sabían cómo actuar, ellos sabían cómo controlar la barca. Pero en esta ocasión se encontraban sumergidos en una tormenta cual nunca antes habían experimentado. De tal forma que ya ellos estaban agotados, ya habían agotado todas sus fuerzas, ya habían agotado todos sus recursos, sus capacidades, y nada podían hacer para poder controlar la barca. Y llegó un momento que dijeron, ni modo, nos abandonamos a la muerte, nos abandonamos a la suerte. Y sabes, dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Y dice el versículo 25, pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia de la noche. El autor de este evangelio, San Mateo, ¿por qué creen ustedes que él se dio la tarea de poner ahí más a la cuarta vigilia de la noche? ¿Sí? La cultura hebrea dividía la noche en 4 vigilias. La primera vigilia comenzaba por ahí de las 6 de la tarde. La primera vigilia comenzaba a las 6, concluía a las 9, la segunda era en 3 horas, la segunda vigilia de 9 a 12, la tercera vigilia de 12 a 3 y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Y dice la historia, si ustedes si seguimos la historia, estamos conectados en la historia, dice la historia que Jesús los despidió cuando comenzaba a anochecer. Así que los discípulos subieron a su barca por ahí de las 6 de la tarde y algunos minutos. ¿Sí? ¿Cuántas horas habían ya navegado? ¿Cuántas horas habían bregado? Porque dice que en cuanto subieron, aunque todo parecía tranquilo, aunque todo parecía sereno, cayó la noche, cayó la oscuridad, sopló el viento, las grandes gotas de lluvia, la tormenta. ¿Sí? ¿Cuántas horas ya habían pasado en medio de la tormenta? Si decimos que vino a la cuarta vigilia, pues entonces podemos deducir que habían pasado aproximadamente ¿cuántas? 3 horas, 9 horas.
Aproximadamente 9 horas. 9 horas luchando, 9 horas tratando de controlar su barca, y todos sus recursos, todas sus capacidades no eran suficientes para poder controlar la barca. ¿Sí? 9 horas. Por el contrario, llegó un momento que se sintieron a la deriva. Por el contrario, llegó un momento que ya no tenían esperanza. Y a lo mejor en esta noche le estoy hablando a alguien que no puede controlar la barca de su vida. Tú te podrás dar cuenta que de 3 a 6 de la mañana es la parte más oscura de la noche. Es decir, en el momento más crítico para los discípulos, en el momento más crítico, ahí fue cuando Jesús apareció, cuando Jesús se manifestó. Y a lo mejor en esta noche yo le estoy hablando a alguien que está en la 4ª vigilia de su vida, que ya luchó, que ya agotó sus recursos, sus capacidades, que está en la parte más oscura de la noche y no ha podido controlar su barca. En la parte más densa, más crítica de su vida. No sé qué te ha llevado allí. No sé si es una enfermedad. No sé si es un problema familiar. No sé si es un problema económico, un problema laboral, un asunto emocional que te está quitando la tranquilidad y que ya no puedes controlar. No sé si es un vicio que tratas de vencer y no has podido por más que has hecho el esfuerzo. No sé si es tu matrimonio que se está resquebrajando y estás en la parte más crítica de tu vida. No sé si son tus hijos que se han alejado de la iglesia y estás en la parte más crítica de tu vida. Y la historia me enseña, por eso te decía que esta historia puede ser tu historia y puede ser mi historia. Y en la parte más oscura de su vida, en el momento más crítico, dice la historia que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pero mira lo siguiente. Pero de momento cuando vieron la silueta venir, se turbaron diciendo y gritaron: ¡ah! ¡Un fantasma! Y gritaron y dieron voces de miedo. Eso también nos enseña algo. ¿Sabes? Hay personas que en la parte más crítica de su vida, en la parte más oscura de su vida, cuando los problemas arrecian en su vida, hoy mismo he escuchado varias expresiones. En este momento que la humanidad está viviendo, en esta contingencia, en esta pandemia que la humanidad está sumergida, he escuchado y he visto más de una publicación. ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios en medio de este COVID-19? ¿Sabes? En su mente de esas personas, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la oscuridad, en el momento más crítico de su vida, ven a Jesús como un fantasma. Ven a Jesús como el autor del mal. Pero déjame decirte, querido amigo, que Dios no es el autor del mal. Hay un enemigo que entró. Hay un enemigo que nadie lo invitó. Hay un enemigo que solito llegó. Y es el causante de todo mal. Sí. Recuerdo hace algunos años, me quedó muy grabada esta escena, en un periódico de circulación a nivel nacional. Tal vez algunos no recuerden esto, pero en uno de los tantos tsunamis que han ocurrido a lo largo de la historia y en diferentes lugares, específicamente de esta imagen la recuerdo del tsunami en Indonesia. Estaba la portada, y toda la portada, el espacio que ocupaba era una imagen de desastre y desolación que estaba dejando el tsunami. Pero al frente
estaba una mujer con los brazos levantados. Y entonces tenía una frase que decía lo siguiente: oh Señor, ¿qué te hemos hecho para que te ensañes con nosotros de tal manera? ¿Qué había en la mente de esta mujer? ¿Qué había en la mente del que escribió el titular de ese periódico? ¿Qué había en la mente de la gente? Un Dios fantasma, un Dios que es el culpable de la desgracia. Y los discípulos, al ver a Jesús, gritaron: ¡ah, un fantasma! Y gritaron y dieron voces de miedo. ¿Puedes imaginar? Y niños que nos están siguiendo, ¿puedes imaginar a 12 hombres con barba tener miedo y gritar? Y gritaron: un fantasma, y dieron voces de miedo. Sí. Pero mira, me llama la atención. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, versículo 20. Y tú dices, ¿le contesto o no le contesto? Le voy a contestar. Y contesta: sí, bueno. Y dice: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, pero tú no reconoces ni la voz, no reconoces el número. Y tú vuelves a ver otra vez el número para ver si no lo reconoces. Y no reconoces la voz. Y sí, bueno, ¿quién eres? Y te dicen desde allá, desde el otro lado: yo soy. Porque él sí sabe a quién le está hablando, pero tú no sabes quién está hablando. Sí, pero ¿quién eres? Pues yo soy, ¿no me conoces? Y si no sale de allí, ¿te saca de apuros? Que te diga: yo soy. No te saca de apuros. Pero para el pueblo judío, para los hebreos, para los discípulos, sí tenía mucho sentido el que Jesús les dijera: tened ánimo, yo soy. Si nosotros vamos y repasamos, que de paso te voy a invitar para que te lo voy a dejar de tarea, querido amigo, si tú vas al libro de Éxodo capítulo 3, ahí tú vas a encontrar esta historia. El pueblo de Israel estaba en esclavitud. Y entonces, después de 400 años de esclavitud, Dios vio la situación de su pueblo y entonces levantó a un líder llamado Moisés. Y cuando le hace el llamado allá en el desierto, porque allá lo encontró, ¿sí? Dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, ahí andaba en el desierto, vino hasta Horeb, ¿sí? El monte de Dios, y ahí en medio del desierto, ¿sí? Por medio de una zarza, Dios se aparece y le dice, lo invita para que sea el líder del pueblo de Israel. Lo invita y le hace el llamado, pero Moisés se resiste y dice, no, yo no puedo, mira, yo no tengo la capacidad, mira, y comienza a poner pretextos, e incluso dice, es que mira, yo soy un poco tartamudo, no puedo hablar. Y finalmente dice, está bien, voy a ir, pero una vez que yo vaya y me presente ante Faraón, ¿qué le digo? Dile que te manda el yo soy. El yo soy, el que existe por sí mismo, el gran yo soy, el que creó todo el universo, el que te creó a ti y me creó a mí, el que creó la naturaleza, el que creó este mundo, el gran yo soy, el Dios todopoderoso. Y cuando les dijo a los discípulos, tened ánimo, lo que les estaba diciendo es, tened ánimo, yo soy Dios y estoy con ustedes en medio de la tormenta y en medio de la desgracia. Tened ánimo, yo soy Dios y estoy contigo. Y mira, si tú te quedas, si tú guardas un poquito de silencio, si tú cierras tus ojos, querido amigo, querido hermano, si tú cierras tus ojos en medio de esta tormenta, cierra un poco tus ojos ahí donde estás. Y en medio de la tormenta, tú puedes escuchar las mismas palabras. Yo soy Dios y estoy contigo en medio de tus dificultades. En el momento crítico que estás viviendo,
allí en el lecho del dolor, ahí con tu matrimonio acabado, cierra tus ojos y escucha cómo Dios te dice: yo soy Dios y estoy contigo. Sí. Pero sabes, aunque Dios se manifiesta, aunque Dios allí está en medio de la tormenta, a veces nos cuesta trabajo creerlo. Y miren cómo somos como seres humanos. Pedro bien puede ilustrar nuestra vida. Pedro bien podemos ser tú o yo. Pedro era uno de los discípulos más conocidos y Pedro se distinguía porque era un colérico sanguíneo. Pedro se distinguía porque los coléricos sanguíneos nos distinguimos porque hablamos rápidamente. Y a veces después de que hablamos decimos: híjole, ya me equivoqué. No era lo que quería decir, pero finalmente lo dije. Y Pedro era así. Pedro hablaba y después pensaba. La recomendación es, queridos amigos, que primero pensemos y después hablemos. Pero Pedro era aventurado. ¡Wow! Tremendo. Si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti hasta donde tú estás. Si realmente tú eres, manifiéstate y permite que yo vaya hasta ti. ¿Qué estaba pidiendo Pedro? Estaba pidiendo caminar sobre el agua. No sé si tú te hubieses atrevido a pedir tal cosa. Pero sabes, Pedro nos representa a muchos. Ya había caminado mucho tiempo con Jesús. Ya había visto de lo que era capaz Jesús de realizar. Acababa de presenciar un milagro, de alimentar a más de 5,000 personas, e hicimos la cuenta, a 30,000 personas, con tan solo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ya había hecho ese milagro Jesús. Pedro lo había presenciado. Había visto otros milagros más. Comía con Jesús, caminaba con Jesús. Y cuando ve venir a Jesús, lo escuchó muchas veces predicar a Jesús, hablarle a la gente. Y ahora que lo ve venir, no lo reconoce, ni tampoco reconoce su voz. La Biblia nos dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Pero Pedro, en medio de la tormenta y la desgracia, no distingue la voz de su pastor. No distingue la forma en que camina. ¿Por qué? Porque estaba perplejo por lo que estaba viviendo. Y a lo mejor en esta noche, alguien, cuando te dije que cerraras tus ojos, no logras percibir, no logras distinguir la voz de Jesús. No logras distinguir la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque estás perplejo. Porque la desgracia que estás viviendo no te permite ver. No te permite ver. No te permite escuchar. No te permite distinguir la voz de Jesús diciéndote en esta noche: tened ánimo, yo soy. Y entonces aquí entra la misericordia. Jesús le dice: está bien, pues desciende, ven. Y entonces puedes imaginar a Pedro. Saca un pie de la barca y ve que al pisar el agua, su pie no se hunde. Entonces él toma más confianza y saca el otro pie. Y una vez que Pedro tiene los 2 pies afuera, ¿sí? No sé si te ha pasado cuando vas caminando en fango, en lodo, cuando tus pies se hunden, tú vas caminando un poquito así como que encorvado, como que nos agachamos, como para protegernos. Pero en cuanto tú sientes que el piso que tú tocas, que estás pisando, está firme,
automáticamente tú te vas poniendo erguido y vas caminando con más confianza. Pedro sacó un pie, un poco titubeante, pero viendo al maestro. Saca el otro y ve que está firme, y entonces él comienza a cobrar confianza, se empieza a llenar de autoconfianza, y entonces comienza a caminar en rumbo a donde está Jesús. Pero de repente Pedro le entra un poco el temor. Algunos sugieren que también Pedro volteó hacia atrás como para ver a los discípulos y decirles: miren de lo que soy capaz de hacer, miren. Y entonces, cuando perdió la mirada de Jesús, en ese momento, ¡pum!, se hundió. Y entonces comenzó a gritar: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Pero Pedro lo que hizo fue, ¿sí?, seguir. Mientras estaba siguiendo a su maestro, él estaba seguro. Pero una vez que volteó hacia atrás, comenzó a hundirse. Señor, sálvame, comenzó a gritar. No sé si tú has tenido la experiencia de estarte ahogando en alguna ocasión. No sé si tú has tenido la experiencia de en algún momento estarte ahogando. Sí. A mí me ha pasado, y no una vez, sino 2 o 3 veces. Pero una que recuerdo, que no se me olvida, y fue cuando éramos pequeños. Yo crecí en la Ciudad de México, y allá en la Ciudad de México, aunque ustedes no crean, ¿verdad?, amigos que nos siguen a través de las redes sociales, en la parte sur de la Ciudad de México hay un lugar que todavía está ahí como una reserva, las Fuentes Brotantes, en el sur del país. Y ahí hay una laguna, y en aquel tiempo esa laguna está enclavada como en un cañón, y de acá en esta meseta estaba en aquel tiempo, hoy es un fraccionamiento, pero ahí estaban unos campos de fútbol, y acá de este lado, en la otra meseta, estaba una colonia, y nosotros estábamos en esa colonia. Y entonces la tradición era que terminabas de jugar fútbol y bajaban corriendo todos los muchachos, los niños que iban a jugar fútbol, bajaban corriendo y ya casi llegaban a la laguna, casi ya nada más en puros shorts, llegaban y ¡pum!, al agua, ¡pum!, al agua. Esa era una tradición. Pero yo tenía prohibido meterme a las fuentes brotantes, porque el día que se hiciera, para mí se terminaba el fútbol, y a mí me gustaba más el fútbol que el agua. Así que entonces yo procuraba esquivar siempre esa costumbre. Pero un día la presión de grupo, un día la presión que a veces ejercen los amiguitos, ese día me dijeron: oye, tú siempre nos sacas para todo, oye, tú siempre nos invitas para todo, pero tú, ¿por qué no te metes a las fuentes? Y yo les dije ese día: porque no quiero. Y alguien dijo por ahí las palabras mágicas que a veces mueven a alguien, y me dijo alguien por allí, entre el grupito: no se mete a las fuentes porque no sabe nadar y tiene miedo. Y yo les dije: ¿miedo yo? Yo no tengo miedo, y además sí sé nadar. ¿Sí? Y yo tenía prohibido meterme a las fuentes brotantes porque casi cada 8 días una persona, ¿sí?, se ahogaba allí. Constantemente la gente se ahogaba allí. Y entonces jugamos ese día fútbol. De por sí no era bueno jugando fútbol. Ese día pues jugué peor, porque yo estaba pensando: híjole, se me hace que el que se va a ahogar ahora este fin de semana voy a ser yo. Así que terminamos de jugar, bajamos corriendo. Y yo, cuando se aventaron todos al agua, dije: este es mi momento para huir. Cuando de repente me dicen los amiguitos: ¡Ey, ¿dónde vas? Y les dije: no, pues aquí, ahorita me voy a quitar la ropa. Yo no me había quitado nada. Ellos llegaron sin camisa, se quitaron las calcetas, los zapatos rápido y ¡fum!, al agua. Yo llegué con camisita, short, todo. Y como en aquel tiempo uno de mis tíos me decía cómo tenía que ponerme el equipo de fútbol, pues yo, como los profesionales, me vendaba los pies y me ponía mis espinilleras. Así es que entonces me quité tranquilamente los zapatos, las vendas, y dije: en el momento que se descuiden, yo salgo corriendo.
Pero la presión comenzó. ¡Órale, te estamos esperando! ¡Órale, aviéntate! Y no me quedó otra más que aventarme. Pero amigos, no sabía nadar. Así que me aventé como si supiera nadar. Y en cuanto toqué el agua, comencé a manotear, a patalear, a manotear y a patalear, como había visto que le hacían. Y de repente, cuando quise jalar aire, yo no me había dado cuenta que todavía estaba dentro del agua, que todavía estaba sumergido completamente. Y quiero respirar. ¡Ah! Lo que jalé fue un sorbo de agua por la nariz. ¡Ah! ¡Qué feo se siente tomar agua por la nariz! Ya he tenido la experiencia de tomar agua dulce, tomar agua salada, porque ya les dije que no es la primera vez que me ha pasado esto. ¿Sí? Y se siente feo. Puedo entender a Pedro que experimentó cuando, Señor, sálvame, comenzó a tomar agua salada por la nariz. Señor, sálvame. Ya sé que se siente tomar agua por la nariz. Pero saben, ese día comencé a manotear y a patalear. Y cuando me di cuenta, después de unos 2 sorbos de agua, me di cuenta que ya tenía la cabeza afuera y les dije, ya ven que sí sé nadar. Ahí aprendí a nadar, pero también aprendí una gran lección. No hay que dejarse presionar por los grupos. No hay que dejarse presionar, muchachos. No hay que impresionar a la gente, no hay que impresionar a los amigos. Niños, no dejen que los presionen, porque nos podemos meter en problemas. Yo quiero imaginar a Jesús. Déjame ponerme un momento ahora del lado de Jesús. Ya platicamos de Pedro, su actitud, pero déjame ponerme un poquito del lado de Jesús. Imagínate que Jesús fuese, como yo lo voy a decir. Imagínate, ahora ya soy Jesús. Y Pedro está, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Pero no Pedro momentos antes había volteado hacia atrás y decirle a los discípulos, hey, ¿ya vieron de lo que soy capaz? Ya ven la autosuficiencia. Y entonces ahora Jesús, déjame ponerme un poquito del lado de Jesús. Y entonces Jesús se acerca allí donde Pedro está batallando y se está hundiendo y le dice, pues no, usted volteó hacia atrás y le dijo a la gente que usted podía caminar por sí solo. Trae un poquito más de agua, ahorita lo voy a sacar, para que aprenda. ¿Puedes imaginarte a Jesús así? Yo no. El texto bíblico dice que cuando Pedro clamó, Señor, sálvame, dice palabra clave, Señor, sálvame, dice el versículo 31. Al momento, palabra clave, amigo, al momento Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Al momento. Y es que Jesús puede hacer un milagro en tu vida al momento. Jesús no le interesa el tiempo. Jesús no se mueve en el tiempo. No está limitado al tiempo como tú o yo. Jesús puede hacer un milagro al momento. Te estás hundiendo. Clama al Señor. Tu matrimonio se está destruyendo. Clama al Señor. Ya no puedes con esos vicios. Clama al Señor. Te estás hundiendo en la depresión, clama al Señor. Estás pasando por problemas económicos, problemas laborales, clama al Señor. Ya no puedes con tus hijos, clama al Señor. Y la historia dice que al instante Jesús hizo un milagro. Al instante Jesús lo tomó del agua y lo sacó. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Venías bien, estabas seguro. Te comenzaste a hundir en el momento que tu fe falló.
Y si por algún momento, por alguna situación, has sido chasqueado, por algún momento tu fe ha fallado, el Señor puede hacer un milagro contigo al instante. Al instante, palabra clave, al instante. Créelo, acéptalo. Jesús es la esperanza que tú estás esperando en tu vida. Al instante Jesús puede hacer un milagro. Querido amigo que nos sigues, al instante Jesús puede hacer un milagro. ¿Cuándo? Al instante. Al instante. Jesús puede hacer un milagro. Y hoy Jesús puede llegar a tu vida. Hoy Jesús puede hacer ese gran milagro. Yo te quiero invitar. Ya hay personas que están decidiendo entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Sabes? Mañana te las voy a presentar. Mañana voy a compartir contigo algunos nombres y algunas personas que ya están decidiendo entregar su vida a Cristo Jesús. Porque han creído que Jesús puede hacer un milagro en su vida al instante. Ya no tienes por qué bregar solo en